Muy buenas, señoras y señores, bienvenidos. Bueno, pues tengo aquí a estos dos señores, que me ha faltado uno, lo tengo que decir. Hubiese sido... Buenas tardes, Pedro. Muy buenas tardes. Antonio, buenas tardes. Buenas tardes. Digo que sois dos, pero si queréis nos ponemos tres y somos los tres chicos de la Cruz Roja. ¿No? El que falta, el Sí. tercero. Oye, que me llama la atención eso de lo que vaya a hacer ahora, ¿no? Platicando, lo que no lo sabemos muy bien, esto de platicar, lo que significa, ¿qué es? Platicando del medio ambiente, ¿por qué lo hacéis? ¿Qué pretendéis? Bueno, en el título del programa va un poco implícita también el objetivo, ¿no? O la metodología que se va a seguir, porque en principio es algo dirigido a las personas mayores, o las personas mayores van a ser participantes de él. Entonces, pues le pareció al coordinador, a Pedro, le pareció oportuno utilizar esa palabra, ese sinónimo de hablar, ese sinónimo de comentar, le pareció adecuado porque es una palabra en desuso bastante aquí en España, pero sí en mucho uso en nuestros abuelos, ¿no? Entonces, pues esa es la razón por la que se puso platicando, o no comentando o hablando. Pedro, hablando los abuelos, los nietos, las nietas, las abuelas y los abuelos del cambio climático. Sí, ¿Hace falta hablar mucho de ello? sí, por supuesto. Hay que decir que en Cruz Roja una de las cuestiones en las que más se está interesado a nivel nacional, regional y también local es en todas las cuestiones relacionadas con la sensibilización con el cambio climático. ¿Por qué? Porque la marca de Cruz Roja, que es la solidaridad, en los temas relacionados con el cambio climático, si cabe, se ve aún más resaltada, porque cuidar de nuestro medio ambiente y mitigar el cambio climático, pues es una de las, digamos, de las cuestiones solidarias que mejor se pueden hacer. Entonces, dentro de este programa de sensibilizar sobre el cambio climático, nos pareció, Antonio, el presidente Pedro y yo mismo, que podíamos hacer una actividad muy interesante, que es la que estamos presentando hoy en los medios. La semana que viene o la siguiente iremos a los colegios pilotos en los que vamos a comenzar, y de lo que se trata, la actividad se llama Platicando sobre el cambio climático con los abuelos, y de lo que se trata es de eso, de hablar con el cambio climático con los abuelos, porque además de sensibilizar sobre el cambio climático en esta conversación, pues hay otros objetivos importantes que tiene la actividad, lo podemos luego desarrollar, y es, por un lado, el diálogo intergeneracional, que muchas veces ahora con los medios digitales parece que cada vez está más denostado, y que nosotros creemos, y desde el colegio y a través de esta actividad pues puede ser interesante potenciar ese diálogo intergeneracional, por un lado, y que sean los abuelos la fuente de información y no tanto, o además de TikTok o Internet, etcétera. Y luego, por otro lado, una perspectiva con los abuelos, pues de esos 50, 60, 70 años, lo que nosotros creemos que es muy interesante es que el cambio climático se está dando, que los alumnos sean conscientes de que se está dando, y que echando la vista atrás, 60, 70, 80 años, pues ya se pueden ver cosas muy palpables en el clima de Totana que nos hacen ver el cambio que se está produciendo. Y por tanto eso va a ayudar en esa búsqueda de fuentes de los abuelos, pues a sensibilizar sobre las políticas que hay que hacer y sobre la acción individual en torno a, digamos, mitigar el cambio climático y proteger nuestro medio ambiente. Antonio, yo preguntaba, otra actividad más de Cruz Roja, ¿no?, que vaya a llevar a cabo, ¿no? ¿Era necesaria esta actividad? ¿Cómo surge la idea de decir, bueno, vamos a llevar la actividad del cambio climático entre chavales jóvenes y los abuelos? El medio ambiente es no a nivel local, a nivel nacional, a nivel universal,
como es uno de los principios de la Cruz Roja, es un programa que se lleva a cabo. O sea, es decir, el medio ambiente, nosotros en Murcia ya teníamos una coordinadora de medio ambiente regional, que depende de una coordinadora nacional. Es decir, el medio ambiente, como ha dicho antes Pedro, es algo que la Cruz Roja lleva trabajando mucho tiempo, porque lo considera algo muy importante para la solidaridad. Nos estamos dando cuenta, es decir, a todos nos afecta, pero la verdad es que afecta más a las personas más vulnerables. Estamos hablando de otros países, por ejemplo, a lo mejor no de Totana, pero estamos hablando de otros países. Entonces es algo que ya la Cruz Roja lo tiene, ¿no? Entonces nosotros lo que hemos hecho ha sido eso. Pedro lo que ha hecho ha sido coger el testigo ese y decir, vamos a hacer algo, vamos a hacer un programa con nosotros y además con Juventud, que también estamos haciendo actividades con respecto a limpieza del monte y todo lo demás, y vamos a hacer alguna actividad de concienciación, de educación con respecto a eso. Es decir, lo que nosotros buscamos siempre, y ya lo hemos comentado en alguna entrevista anterior, lo que buscamos siempre es algo que mejore las condiciones de vida de las personas, ¿no? Entonces, pues por eso tenemos apoyo escolar para los niños que no tienen dinero para pagarse las clases, o por eso tenemos el tema del acompañamiento a los ancianos, la vulnerabilidad, es decir, todos los programas que tenemos es para mejorar, y para mí lo del medio ambiente es algo, para mí no para nosotros, porque ya lo hemos hablado, el tema del medio ambiente es algo básico, es algo, no sé si decir lo más importante, pero ya no digo ni a corto, bueno, vamos a decir a medio plazo, ¿no? Pero es algo que va a surgir. Entonces mentalizar a los jóvenes con algo tan objetivo como lo que le dicen sus abuelos, gente de su confianza, de decir que por ejemplo, que no sé, que ellos conocieron el río Guadalentín, y que ahora ellos no lo han conocido, quizás sus padres tampoco, aunque sí los abuelos, pues eso es algo muy cercano y algo que identifica claramente que aquí hay un cambio total. Eso y otras evidencias que se están viendo. Esas evidencias son las que queremos nosotros que el crío reciba del abuelo y nos plasme, ya veremos ahora, nos plasme en un documento y que se les quede. Ya. Pedro, ¿pensáis en críos de primaria? Bueno, porque los más pequeños todavía no son conscientes del cambio climático, y a lo mejor los más jóvenes pasan olímpicamente del cambio climático o no, eso ya habría que hablarlo. Pero ¿a quién va dirigido? Y sobre todo, ¿pensáis en chavales de sexto, quinto, sexto, séptimo de los colegios de Totana, o me había hablado de un plan piloto de unos colegios? Sí, ahora mismo vamos a empezar esta actividad desde Cruz Roja de Platicando con los Abuelos sobre el Cambio Climático. Vamos a empezar con alumnos de sexto de primaria y únicamente en 2 colegios de la localidad, además con unas características muy diferentes geográficamente en su localización, en su composición, y es el Colegio Reina Sofía y el Colegio Guadalentín del Paretón. Entonces, sí que es verdad que en un primer sondeo con los directores de los colegios nos indicaron que los alumnos más adecuados eran los de sexto de primaria, que eran los que podían llevar a cabo la actividad, que en lo que consiste es en que ellos tengan una especie de entrevista, interactúen, como dice Antonio, con sus abuelos, y que sus abuelos les transmitan cosas de su propia infancia y situaciones que se daban en Totana o en otros sitios, en otros lugares, que se daban en cuanto a las temperaturas que había, en cuanto a las precipitaciones, en cuanto al agua, en cuanto a los caudales, a los ríos, a los lechos, y cómo esa situación, sin ningún lugar de duda, 60, 70, 80 años vista, ahora mismo los estudiantes que están en sexto de primaria pues no lo conocen. ¿Por qué primaria? Bueno, pues porque era un buen objetivo centrarnos en esa actividad y en esa edad, y porque había también con esa edad una mayor cercanía a los abuelos y a la misma vez una mayor capacidad pues para llevar a cabo la actividad. De lo que se trata es de que haya ese diálogo intergeneracional, y de lo que se trata es hacer una entrevista, una redacción o un documento visual donde se recoja esa información de los abuelos, que transmiten los abuelos, y nosotros, pues, amén del diploma que vamos a dar, pues vamos a hacer también
pequeña, digamos, recompensa a los mejores trabajos, y les vamos a dar también a todo el mundo por participar, pero a los mejores trabajos pues también una especie de premios que todavía no sabemos bien, pero sí que de lo que se trata es de motivar para que se intente extraer de los abuelos la mayor información posible. Luego tenemos pendiente, porque el desarrollo, ahora este mes de octubre lo vamos a presentar en los colegios, y el desarrollo de la actividad va a ser en noviembre, y en diciembre pues ya tenemos previsto, estamos preparando pues lo que va a ser la presentación de los trabajos o algún acto donde, bueno, entreguemos esos diplomas, o ver la manera de hacer público algunos o todos esos trabajos en alguna web, y bueno, de que evidencien esa actividad, y que, como bien dice Antonio, evidencien pues que el cambio climático es algo que nos está afectando y que es posible ver, y qué mejor fuente pues que los abuelos para que nos informen. Ya, cuando pensáis en esta actividad, lo pensáis, dice, bueno, pues esto puede parecer como un juego, ¿no? Pero es un trabajo didáctico, es un trabajo de investigación, es un trabajo de analizar ese cambio que se ha sufrido por parte del abuelo hasta el nieto por parte de la naturaleza, ¿no? Claro. Sí, bueno, esta mañana mismo he estado hablando con algunos de los tutores que nos van a ayudar a hacer la actividad, tutores de sexto, de los cursos de sexto, y les comentaba eso, es decir, ellos tienen también ahí una parte de trabajo, ellos son sus profesores de lengua, y esto es una actividad de lengua, lo van a hacer a modo de redacción o de entrevista, va a ser un poco libre eso, pero lo que es el ejecutar el trabajo lo van a ejecutar ellos, pero bajo la orientación de sus tutores, de sus tutoras en este caso. Entonces, lógicamente, va dirigido también, otro de los objetivos también es eso, es la expresión escrita. Se va a corregir, lo van a ver los maestros, le van a dar indicaciones de cómo hacer una redacción, le van a indicar cómo es la mejor entrevista, y eso les va a ayudar también a hacer el escrito. Hay un conocimiento también previo, y además ahora reforzado, que los tutores, las tutoras van a hacer que también que también les sirva a ellas para poder trabajar sus objetivos, ¿no? Los objetivos que ellas tienen en su asignatura de lengua, por ejemplo, ¿no? Es decir, que eso es complementario además. Y también con el incentivo, como decía Pedro también, con el incentivo de que se va a valorar eso, va a haber un jurado que va a valorar esos trabajos, y va a ver cuál de ellos es más profundo, cuál de ellos tiene más ideas que nos puedan servir, pero también cuál de ellos están mejor redactados, cuál de ellos tienen más empaque. Ya, Pedro, tú como profesional, ¿no?, de la materia, ¿no?, por decirle, sobre todo en la agricultura y demás, y hombre que ha dado, como yo digo, conciertos en todas partes del mundo, incluso en Totana. Incluso en Totana, que no es poco, que has sido profeta hasta en tu tierra. Digo que, no sé, ¿cómo ves tú esto de esta actividad? ¿Qué es lo que pretendéis en realidad? ¿Habéis hablado con los abuelos? ¿Tenéis una idea de lo que queréis que plasmen, no lo que queréis, sino lo que los críos puedan ver sobre el cambio climático? Sí, Antonio lo está concretando más. Sí, que me gustaría, a colación de tu pregunta, abundar un poco en lo que ha comentado antes Antonio de las actividades de Cruz Roja. A nivel regional hay 3 grandes programas en lo que es la labor de concienciación en el medio ambiente y en el cambio climático. Hay un programa de apoyo a las familias vulnerables. Antonio ha hablado de la vulnerabilidad que muchas veces de algunos países o de algunas familias, y entonces para que se encuentren en lo que se llama pobreza energética, entonces pues hay un programa que lo vamos a intentar implementar en Totana. Luego, y bueno, aquí, y más en este ambiente, ¿Has visto el cambio climático que aborda el estudio? Muy bien, esto es un buen cambio climático, hacia verde. Hacia verde. En este contexto, pues también un poco por lo que hablábamos de la vulnerabilidad, el Papa Francisco, en la encíclica del cambio climático o del medio ambiente, decía una cosa muy interesante, que es una de las grandes paradojas del cambio climático, y es que muy probablemente tanto los países como las familias que menos contribuyen al cambio climático son los que más la están sufriendo, que son los países pobres,
o los países en desarrollo, y luego pues los otros países más desarrollados, que somos los que más contaminamos o los que más contribuimos al cambio climático, bueno, pues tenemos nuestros aparatos de aire acondicionado y probablemente lo sentimos menos. Entonces, en esta línea de vulnerabilidad es una de las actuaciones. Luego hay un programa, también lo ha dicho Antonio, en contra de la basuraleza, con la Fundación Libera, que de lo que se trata es de intentar mejorar los espacios y limpiarlos. Y también para este año estamos viendo algún programa de reforestación en alguna zona, pero eso ya en colaboración con la consejería o los ayuntamientos, ¿no? Entonces estas son las grandes líneas, pero aquí la agrupación de Totana, nuestro presidente Pedro, estamos muy interesados además de ampliar estas líneas con una tercera línea de lo que es sensibilización, que no es directamente de actuación, pero sí una actuación, digamos, indirecta a través de esa sensibilización. Bueno, pues dentro de esta línea es lo que nosotros, esta actividad, que vamos a presentar, he dicho antes, en 2 colegios, piloto en estos momentos, el Guadalentín y el Reina Sofía, para alumnos de sexto de primaria, para que platiquen, el término platicar parece que suena viejuno, pero a nosotros nos pareció que era también adecuado, para que platiquen con los abuelos y sepan usar al abuelo como fuente de información y sepan plasmar esa información, como bien ha dicho Antonio, pues en un trabajo que vamos a valorar y que intentaremos pues que sea lo más riguroso posible, y se invitará a los estudiantes para que hablen. Yo, por ejemplo, el otro día, hablando de todo esto del cambio climático, me decía un vecino, ochentón, de que como pues, en su época, cuando se iba al campo y a veces clavaba el azahón y estaba la tierra congelada, pues ya no se podía trabajar más y había que volverse, ¿no? Entonces, bueno, pues por ejemplo, no lo sé, pero muchos abuelos que están ligados a la naturaleza, que están ligados a la agricultura, pues tendrán experiencias como esa, pero yo creo, no sé si habrá visto algún joven de sexto de primaria el suelo congelado en Totana durante su vida, yo creo que no. O hay otros elementos de lluvia, o hay otros elementos de temperatura, de congelarse el cardero con el agua. Ese tipo de información es la que nosotros creemos que el estudiante debe de extraer y debe de hablar y explicarle también a su abuelo lo que es el cambio climático, a ver lo que opina su abuelo y esos cambios. Y yo creo que esa es la esencia de esta actividad dentro del programa de la diferenciación entre estaciones, la primavera, el verano, el otoño. Dejadme que cambiemos de cambio, vamos a hacer otro cambio. Vamos a la publicidad y ahora regreso con vosotros, no irse, porque ahora tengo que preguntaros una cosita sobre el cambio climático y daros... Las 3 R, Bartolo, pregúntame por las 3 R. Las 3 R. Ahora le pregunto a Pedro, le preguntaré, eso es para el último, le preguntaré a Pedro por el fracking y las 3 R. No se me vayan, que volvemos enseguida. La correcta revisión y análisis periódico del fondo de ojos es muy importante tanto para su vista como para su salud en general. En Centro de Salud Visual y Auditiva Cánovas puede hacer sus revisiones de fondo de ojos de una forma cercana y asequible, con diagnóstico médico. La situación especial que estamos viviendo la podemos solucionar ayudándonos entre todos. Nosotros siempre estamos a tu lado para ayudarte. Hazte con nosotros tu revisión de fondo de ojos. Centro de Salud Visual y Auditiva Cánovas, en Totana. Estamos aquí ya y estoy aquí con estos 3 señores, estos 2 señores y yo 3, que decía yo que lo de las 3 R's después te lo voy a explicar, me lo vas a decir tú, pero yo he leído por ahí en una nota que sacáis que es proteger, educar en valores y promover los hábitos respetuosos con la naturaleza. Esto es mucho, no es el medio ambiental, no es muy ambicioso. Sí, pero es lo más fácil del mundo. O sea, es decir, tú lo respondes simplemente sí, pero ahora ampliar. O sea, ¿cómo llevarlo a la práctica eso, no? Claro. Me llamó la atención ayer, bajando para el ambulatorio, me llamó la atención una chica de 17, 18 años, iba con su madre, bajaron del coche y la chica sacó un chicle y tal y tiró el papel al suelo, ¿no? Eso es una situación ilógica,
para quien piensa que eso nos perjudica, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estabas tú diciendo? ¿Qué es lo que se pretende? Pues mentalizar un poco a esa juventud de que eso seguramente parecerá una simpleza, pero esa chica tendrá otros comportamientos que sean similares, o sea, y algunos de ellos mucho más graves que tirar el papelico al suelo. Entonces, concienciar, ¿qué se quiere decir con concienciar? Jolín, que seamos todos capaces de pensar que el crío sepa que la luz debe estar apagada al mayor tiempo y no porque esté cara, que el crío sepa que el agua tiene que gastar el agua que considere adecuada, que sepa ese crío de adulto que el coche contamina más y tendrá que comprarse una bicicleta. Es decir, de eso se trata. Primero, que el mayor le diga que esto no es como era, que es mucho peor, y que él se dé cuenta de que va a ser mucho peor en el futuro. Entonces, es concienciar al crío de que esto es un coche que va a toda castaña, pero se va a poner más veloz y que nos vamos a pegar el castañazo. Eso haciéndolo de forma así un poco figurada. De eso se trata, de concienciar al niño de que la evolución sigue y de que si no se hace algo, eso va a ser todavía peor de lo que es actualmente. Ya. Pedro, cuando tú estabas hablando antes, que hablabas de que si los mayores yo ya a lo mejor me tengo que meter ya a incluir el tema mayor. Pueden platicar contigo, sí, supongo. Porque ya estoy en la defensa, en la reserva activa. Entonces, ya cuando te dicen eso, bueno, vamos a ver, yo recuerdo que no hace 80 años, yo tengo 65 recién cumplidos, yo recuerdo que cuando yo era pequeñito, por estas fechas, el día de los difuntos, el día 2 de noviembre, mi madre me ponía una camiseta de manguica larga, bueno, de esas así como llevo yo ahora manga corta, el abrigo, y bajaba al cementerio con mi padre y con sus primos, y hacía un frío del carajo, pero ahora tengo que ir como tú, en pantalón corto. ¿No está el cambio climático pasando muy rápidamente o me da a mí la impresión que está pasando tan rápidamente como los años? No, está claro, Antonio ya lo estaba diciendo, si es que el problema es que la velocidad a la que estamos asistiendo en los cambios y en la evolución del tiempo es muy rápida. En pocos años, nosotros hablamos de hablar de la infancia de esos abuelos de 60, 70, 80 años, tú cabrías, abuelo de 60 sí, y... bueno, cabría en 60 y pico, pero no en abuelo. No, bueno, podría ser abuelo. No sabemos que si yo sepa, que yo sepa. Firma que pierdes. En cualquier caso, lo que sí es verdad es que ahí se está acelerando. Entonces, una de las cuestiones más importantes es que prácticamente estamos con unas temperaturas súper calurosas o medianamente calurosas y de pronto hace un poco de frío nada más, pero las estaciones, o en abril aguas 1000, o todas esas cuestiones, desde luego, echando la vista atrás, como tú bien dices, 50 o 60 años, nos estamos dando cuenta del cambio tan drástico, Entonces... y brutal. Brutal, claro. Y entonces, ¿cómo se resume lo que puede ser esta sensibilización? Pues esta sensibilización de lo que trata es de que a nivel personal y a nivel individual tratemos, luego hay una parte más, digamos, más general de instar a nuestros políticos a nivel local, regional y nacional a que trabajen, que yo creo que también es cosa de los jóvenes, bueno, Greta Thunberg y todo su movimiento, pero en cualquier caso la actuación individual también es importante en luchar contra el cambio climático. Entonces, una vez que tengamos claro los cambios tan drásticos y nos están llevando a situaciones cada vez pues de menos pluviometría, cada vez de mayores temperaturas, de un clima más extremo, pues nosotros lo que tenemos que hacer es contribuir a mitigar eso también en lo personal, aparte de reivindicar. Y en lo personal pues son lo que yo te hablaba de las 3 R. Dímelas, cuéntamelas. Las 3 R, que es un poco el mantra, también están los objetivos de desarrollo para el siglo XXI, que otro día podemos hablar, pero las 3 R es una cosa, y Antonio ya apuntaba a algunas de estas cuestiones, es una regla muy importante: reducir, reutilizar y reciclar. Hay que intentar reducir los residuos, y reducir es tirar los papeles. ¿Por qué? Porque si tú el papel lo tiras a su lugar conveniente,
estás haciendo un favor al medio ambiente, porque esos plásticos, las botellas, lo que tiran, los líquidos, pues lo que van a hacer es alterar el medio ambiente de una manera o de otra. Vamos, que no es más limpio el que más se lava, sino el que menos ensucia. Bueno, claro, efectivamente. Entonces, el ser humano se ha convertido en finales del siglo XX, ya lo era, pero la progresión ha sido abismal, finales del siglo XX y en este siglo XXI, en un, digamos, contaminador nato, en esos efectos antrópicos en el medio. Entonces, de lo que hay que concienciarse es que tenemos que dejar de contaminar, porque la única forma de paliar los efectos del cambio climático es generando menos residuos, contaminando menos, que es lo que es reducir. Pero a la misma vez, si no podemos reducir, hay que tratar de reutilizar las cosas. Y reutilizar las cosas, pues no utilizar, por ejemplo, cubiertos de plástico, que ya la Unión Europea pues tiene unas políticas muy severas de usar y tirar, sino utilizar cubiertos que se puedan reutilizar, ya que tenemos que utilizarlo y no se puede reducir. Y si no podemos reducir ni reutilizar, hay que reciclar en los puntos limpios y hay que intentar que al final se generen los menos residuos. Y esa es una actitud personal que entendemos que los estudiantes deben de tomar en un contexto en el cual ese aumento de los residuos y ese aumento de la contaminación, del gasto en agua, en electricidad, etcétera, pues lo que está redundando es en este efecto del cambio climático tan brutal, que eso lo has dicho tú, lo de brutal, que lo que está haciendo pues es modificando el medio, haciéndolo cada vez más, digamos, extremo, y eso redunda en una reducción de la calidad de vida de todos los habitantes y en especial de algunas familias o algunas zonas que son más vulnerables y que por ello es una doble responsabilidad, si nosotros no somos tan vulnerables al cambio, pues todavía de trabajar más pues para mitigarlo. ¿Esto cómo lo vais a hacer? Porque estáis hablando, estáis explicando, pero yo no sé si porque cambiáis o no me lo practicáis bien, o yo no lo asumo bien, decir, bueno, sí, lo vamos a hacer con 2 colegios, pero ¿qué días? Y esto van a ser como otra materia más, como otra lección más de... Bueno, que no tenga evaluación final, pero sí tendrá una recompensa y un reconocimiento a los críos. Ya Pedro, y al abuelo. Sí, pero que es muy importante. Y para el abuelo también, sí. Bueno, lo que se va a valorar, y empiezo por el final, lo que se va a valorar y se dará algún tipo de reconocimiento a los que consideremos que están más trabajados, que están en mejores condiciones, pues se va a valorar sobre todo el trabajo que haga el niño, pero el trabajo ese será compartido seguramente y será pues un premio no para él, sino para él y su abuelo o su abuela. Estamos hablando de niños, niñas y sí, también los abuelos y las abuelas, para que no... Abueles, habría que haber puesto... bueno, eso ya es un poco exagerado. Abueles... Abuelito, abuelitas. Bueno, no, sí, más que nada se entiende porque el masculino majestático, pues ahí está, ¿no? El caso es que lo que te decía, o sea, ¿cuál es el proceso? El proceso es más o menos sencillo, que en principio era la idea, la programación, que en eso ha trabajado sobre todo Pedro y mucho, como has visto, es hacer una programación al respecto. Después de eso, pues comunicarlo, que es lo que estamos haciendo ahora mismo. Después de comunicarlo a nivel local para que se sepa, después de eso ponernos en contacto con los colegios, que ya tenemos prevista el día en el que vamos a ir a los colegios a hablar con los niños, a entrar en las clases y darles la charla para que sepan de qué va esto, que dejarles las ideas muy claras para que empiecen ellos a trabajar, ellos y los profesores. Aparte que nos reuniremos con los profesores también de manera aparte, y una vez que tengamos ya la información dada, es un poco, en nuestro caso es un poco esperar. A finales de octubre vamos a tener esa reunión en los colegios y ya dejaremos el mes de noviembre tranquilamente para que el niño, porque las posibilidades del niño, del abuelo pueden ser más o menos, pues entonces lo que se pretende es dejar el mes de noviembre para que se lleve a cabo eso, esas entrevistas entre ellos, ese escrito, esas rectificaciones, hasta llegar al trabajo final. Una vez que terminen, a finales de noviembre, nosotros cogeremos los trabajos y el jurado que nosotros indiquemos, que será un poco la junta directiva y nosotros también, entonces lo que haremos será leer esos textos, analizarlos y ver un poco pues qué niños pueden tener la valoración mayor. En cualquier caso, no está previsto todavía ahí en el programa, pero sí que se va a ampliar bastante el tema de premios, es decir, que no va a ser
digamos que no va a ser un ganador absoluto y otros que no sé qué y tal. O sea que se pretende hacerlo bastante amplio para que vean ellos reconocido su trabajo. Y un poco sería ese el proceso. Oye, una pregunta con una respuesta rápida. Cuando se lo comentasteis a los colegios, la respuesta de los colegios... Total afirmativa, o sea, positiva. Tanto yo estoy hablando con Ru, que Ru a su vez habló con sus tutores, vamos, no hubo ningún problema, ella me lo dijo, que estaban encantados. Y en otro caso, igual, he hablado directamente con los tutores. Bueno, primero tuve que hablar con el equipo directivo para que me dieran el consentimiento, y una vez que hablé con los tutores, vamos, le parece una idea espectacular. Vale, y ahora voy a hacer la última pregunta. Pedro, que me dicen que tú y yo somos de los promotores del famoso fracking. Bueno, promotores no, digamos. Bueno, los más inconformistas, o los más reverdes, o los más... Bueno, como lo sí, quieras poner. ¿Tienes esperanza de que el medio ambiente cambie o se controle más como el fracking? Bueno, la de los técnica del terremotos fracking de Tarragona. Claro, que hablábamos nosotros mucho de eso. Es una técnica absolutamente contaminante de los acuíferos porque utiliza agua para intentar extraer petróleo, ¿no? Entonces, pues hace unos años lanzamos una campaña así un poco a nivel informal, pues denunciando el fracking, y yo creo que ese tema, pues afortunadamente, se ha parado. De todas maneras, todo este tipo de cuestiones, lo que hemos hablado de la sensibilización, actuaciones como las del fracking, pues son cuestiones que cada vez hay que tener más presentes en nuestra sociedad, porque la misión de cada uno de nosotros es preservar y hacer preservar el medio en el que nos encontramos, porque es un medio de todos y que está muy relacionado con la calidad de vida de todos. Pedro, muchísimas gracias por estar aquí. De momento, el cambio climático, el medio ambiente lo podemos controlar. Lo que no podemos es parar los dolores de espalda de Antonio, los míos, pero bueno, que también puede tener eso, el fracking y el cambio climático. Antonio, que muchísimas gracias. A ti, ¿Quería añadir algo más? Nada, o sea que prácticamente está todo dicho con respecto a eso, y si hay que decir algo general, pues eso, o sea, que la gente se conciencie que el problema mayor que tenemos, el mayor problema que tenemos de aquí a una generación 2, es el tema climático, que lo tenga la gente muy claro. Ya, Pedro, ¿te falta algo por decir? Pues te preguntas por las 3 R. Digo, no, pues si te falta otra, la cuarta, de otra respuesta. No, en principio entendemos que va a ser útil, y entendemos que hay que trabajar en la dirección de la educación y en la dirección de la sensibilización para, bueno, dices tú que se puede parar el cambio climático a medias, si no vamos tomando conciencia todos, si no hacemos nada, claro, no se para, ¿eh? Entonces eso será. Y también, completando lo que dice Antonio, vamos a intentar también divulgar algunos de los trabajos, porque probablemente vamos a sacar una información muy útil también, pues que compartir con el resto de los alumnos o del pueblo. Lo dicho, lo han dicho ellos. Pedro Martínez Gómez, que es un voluntario de Cruz Roja, me ha dicho dilo, y Antonio Rojas, paisano nuestro, que es también voluntario de Cruz Roja, y a ver si saca alguna chirigota del cambio climático en vez de meterse con algo de otras personas. Queden con Dios.